Bien, amiga y amigos, continuamos con el profesor Elija Balián conversando en esta segunda parte de nuestro programa sobre el tema del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que resulta ser que no es un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, sino que es Así un es. conflicto entre fuerzas superiores, históricas, rivalidades, dialécticas imperiales antiquísimas, contra fondos religiosos y de equilibrio de poderes bien delicados que tienen, por supuesto, implicaciones incluso en el devenir político venezolano. Ya hubo varios momentos en los que hubo conflictos armados en la zona, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita y cuál es la diferencia con los conflictos anteriores? Bueno, el conflicto que había ocurrido, que por cierto, en la República de Chechenia, el entonces su presidente, ahí había todavía restos de material nuclear. O sea, el material nuclear de la Unión Soviética estuvo en la Federación Rusa, que es la república hegemónica, fue la república hegemónica, en Ucrania y en Bielorrusia. Los soviéticos o el Partido Comunista de la Unión Soviética no confiaba eso en manos de otras etnias. Sin embargo, aunque esas repúblicas eran habitadas y son habitadas por musulmanes, eran parte directa, o sea, el gobierno prácticamente es directo de Moscú. Tienen administradores locales, pero son repúblicas administrativas y no repúblicas soberanas y autónomas. Eso ocurrió en los años 90 y lo terminó a punta de destrucción el actual presidente de Rusia. Destruyó la capital de Chechenia. Esa fue la única manera. Eso fue otro genocidio que Occidente ha callado. Pero ahí murieron miles y miles de una manera inclemente y cruel de parte de Putin. Hoy el conflicto es porque Azerbaiyán siente que que le amputaron una parte. Ahora, el hecho de que tú tengas el reconocimiento internacional que se basa en decisiones tomadas en forma arbitraria e irresponsable, que la tomaron los soviéticos, los bolcheviques, cuando asignaron ese enclave cristiano armenio a una república de carácter túrquico e islámica chiita. Bueno, los armenios no perdieron, tienen derecho a aspirar a unirse con la madre patria, que es la República de Armenia. Y está ahí, pues no está. O sea, los turcos han quitado a la Armenia histórica, le han quitado más del 80% de lo que significó el territorio de Armenia. Pero bueno, los armenios dirán, pero por lo menos aquí tenemos a este enclave, queremos que forme parte. Claro, como Armenia no la podía anexar, porque eso va contra el derecho internacional, lo que hicieron los armenios de Nagorno-Karabaj es de proclamarse. ¿Qué es lo que converge allí? Converge el proyecto ruso, porque los armenios están conscientes en que son cristianos, son un pueblo originario, son un pueblo ario, pero están conscientes de que están en medio de mucho antagonismo. Esa es quizás la tragedia también. Siendo tú de una determinadas características, estés en medio de una cantidad de pueblos y de concepciones que no son las tuyas, pues. Bueno, está el poder ruso de Putin, su proyecto, está las pretensiones imperiales del régimen de Teherán, al sur, al norte está, y al oeste está las pretensiones neoimperiales y neo-otomanas de las élites que hoy gobiernan en Ankara. No nos confundamos. O sea, la gente en Venezuela muchas veces se burlaba de Chávez, lo trataba de ridiculizar. Y bueno, yo creo que nadie ha hecho
por el castrismo lo que hizo Chávez durante 13, 14 años. Nadie. O sea que no era un loquito. Tenía claro un proyecto y el otro lo aprovechó. Bueno, Erdogan, su estilo es un poco excéntrico, pero está claro en su proyecto. Pero lo que más importa es que goza, a pesar de su excentricidad y de su, como lo llaman, su loquera, entre comillas, goza del apoyo irrestricto de una cantidad de élites económicas, políticas, sociales y culturales de Turquía. Y no solo de Turquía, sino que está buscando la adhesión, por lo menos afectiva y pasional, de naciones túrquicas que están en el centro de Asia. Hay 5 repúblicas en el centro de Asia que son Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. Todos son étnicamente túrquicos. El pueblo túrquico viene del oeste de China, o sea, tiene frontera con el oeste de China, y el turco es producto del cruce entre europeo y mongol. No obstante, los de Turquía, la población de Turquía, tú no ves el rasgo de los ojos oblicuos. Asiático, exacto. No lo ves. Lo ves en las otras repúblicas. Y aparte de eso, hay una república caucásica, que es la República de Azerbaiyán, que es un pueblo turco, y a pesar que no es sunita, tiene identificación y tiene compromisos geopolíticos, es con el proyecto de Erdogan y no con el proyecto de Irán. O sea que estamos hablando de unos chiitas que en el mundo no están sintonizados con la República Chiita iraní. No, y es un fenómeno interesante, Daniel, porque claro, tú sabes que el comunismo, con ser ateo, durante 7, 8 décadas, prácticamente le quitó esa inclinación, esa pasión a la gente por la religión. Solo el 22% de la población azerí practica la religión. El resto son ateos o no les importa. Pero todos hablan turco, muy parecido al turco, distinto a los idiomas, a los lenguajes túrquicos del centro de Asia, pero muy cercano al turco de Turquía. Quiere decir entonces que estamos en presencia, porque es que la situación, estoy tratando de ponerme en el lugar de un armenio cristiano viviendo en Nagorno-Karabaj, sabiendo la historia de su pueblo, víctima de un genocidio ejecutado por los turcos en el pasado, viviendo dentro de un país aliado de esos genocidas. Sí. Obviamente, todo aquel armenio que vive en una ciudad dentro de Azerbaiyán quiere o formar parte de Armenia o ser al menos un país independiente. ¿Se puede entender eso de esa manera? Bueno, yo creo que en el fondo ellos quieren unirse a su madre patria, pero no tendrían problema en tener una república armenia y que en el futuro se resolverá, pero por lo menos hoy tendrían su dignidad protegida por un gobierno propio, sus derechos humanos sobre todo, porque el pueblo armenio ha sido muy maltratado y no se merece. Yo vengo de un origen armenio y lo que yo veo entre mi etnia es talento, es amor al trabajo, es solidaridad, es amor al cristianismo, pero tú no has visto a los armenios ejecutando nada en contra de nadie, excepto cuando se defiende. Ahora, en el conflicto actual, tenemos entonces, Rusia no quiere que Turquía procese su proyecto en la zona porque ellos consideran que el Cáucaso es suyo. Los iraníes también consideran que parte del Cáucaso es suyo, porque históricamente Armenia o estuvo bajo la autoridad o era un pueblo vasallo del imperio
romano o del imperio sasánida pérsico. O sea que ellos alternaban su dominio sobre el reino de Armenia. Entonces, entre los armenios y los persas existen lazos históricos no antagónicos. Por eso que a pesar de que en apariencia deberían estar con el pueblo y el gobierno de Azerbaiyán, pues los acusan. Ellos no dicen nada, dicen que son neutrales, como siempre, pero ellos de alguna manera se solidarizan con Armenia y no están en contra de Azerbaiyán, porque también ellos tienen dos provincias al noroeste de Irán que son de pueblo azerí, pueblo turco. Ellos lo que no quieren es que Azerbaiyán tenga que le crezcan demasiado las alas, porque una vez recupere, si es que lo logra, a Nagorno-Karabaj con la ayuda de Erdogan, Erdogan los empujará a que muevan las provincias túrquicas azeríes de Irán. Erdogan no tiene amigo. Es más, o sea, yo sé que en geopolítica no existe lo de amigo, pero existe algún mínimo. Ese mínimo, en el caso de Erdogan, no existe. No existe. Para Erdogan lo único que existe es su sueño de volver a tener a Turquía con un imperio donde tiene posesión el Medio Oriente, donde tiene posesión en el cuerno africano, etc. Entonces, Armenia, si tú ves en el mapa, Turquía tiene frontera 17 kilómetros, nada más, con Azerbaiyán. Es un río. Solamente ese segmento la une a la República de Azerbaiyán, y la parte de Azerbaiyán que tiene frontera con Turquía, solo 17 kilómetros, está totalmente interrumpida en su acceso al Azerbaiyán principal. Es una provincia, pero no tiene conexión terrestre, no tiene acceso. No es una frontera viva. No, ni siquiera hay frontera física. ¿Quién es el que interrumpe toda esa frontera? La República de Armenia. La actual República de Armenia, sin conflicto por Nagorno-Karabaj, interrumpe, y eso le molesta a Erdogan, porque él tiene aspiraciones no solamente para con Azerbaiyán, por turca, sino reconectarse con el mundo centroasiático. Imagínate, el proyecto de Erdogan es bien ambicioso, ¿no? O sea, que estamos hablando de que para Erdogan este tema de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán termina teniendo más o menos la misma importancia que para Putin tiene el tema de Crimea y Ucrania, desde el punto de vista geopolítico. O sea, la apuesta viene siendo más o menos al mismo nivel. Mira, por eso que el presidente de Ucrania apoya al gobierno de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque él dice que lo que es reconocido internacionalmente hay que seguirlo reconociendo. Y Putin amputó de nuevo Crimea, se la anexó sin pedir permiso a la comunidad internacional. O sea, él hizo un plebiscito que a lo mejor el pueblo de repente, pero no se podía hacer sin el consentimiento de la comunidad internacional. Pasando por encima del Pacta Sunt Servanda, Putin amputa una parte del territorio de Ucrania en una guerra, por cierto, y en un conflicto que todos los analistas aquí en Europa, muchos analistas alemanes que siguen de cerca lo que allá está ocurriendo, dicen que es una pelea inviable, insostenible en el tiempo para Rusia. Sí, que es imposible que Rusia mantenga el ritmo requerido para ganar esa batalla, y que por esa razón Rusia juega a desestabilizar de cualquier manera a los países que apoyan a Ucrania, a las grandes potencias, porque es la única forma de lograr sus fines, es que Ucrania deje de ser apoyada. Y eso no se analiza, por cierto, ya con esto no quisiera dejarlo ir, profesor,
porque aquí aterrizamos en un punto. La gran prensa que enfila sus baterías contra Donald Trump, acusándolo de ser, bueno, Biden fue capaz de llamar al presidente de su país perro faldero de Putin en televisión, en un debate. Pero la jugada de la política exterior de Donald Trump en cuanto al apoyo irrestricto a Ucrania y financiamiento de esa guerra para desgastar a Rusia en la peor de las batallas que ha tenido después de la Guerra Fría, no parece ser un perro faldero Donald Trump de Putin si hace algo como eso. Bueno, fíjate, ahí déjame terminar con un toque final con el punto del Cáucaso. Erdogan dice: Armenia está atravesada en mis planes. Entonces, ¿cómo hago yo? Desestabilizo a Armenia. ¿Y cuál es la mejor forma de desestabilizar a Armenia? Bueno, no hay mejor forma que una guerra. Claro. Que consuma todo, que desgaste al país y que no pueda tener fuerza para poder echar adelante. Bueno, él dijo: llegó el momento de ajustar cuentas. O como si en 1915, con la muerte por hambre o por haberlos mandado al desierto, o por matarlos directamente, como si la muerte de 1,5 millones no fue suficiente para ajustar cuentas. Él quiere seguir ajustando cuentas. Ahora, los armenios de la República de Armenia y los de la diáspora, recuerda que tenemos menos de la mitad de los armenios en Armenia. El resto están en la diáspora y la mayoría de ellos están en Rusia por los 7 siglos, por las 7 décadas del régimen soviético y antes, o están en el mundo occidental: Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Alemania. Bueno, Alemania. Esa diáspora influye. ¿Y en qué influye? Influye en impedir un desequilibrio geopolítico en cuanto al compromiso de Armenia que sea solamente con Putin. Es cierto, el gobierno de Armenia no tiene otra alternativa que llegar a acuerdo con Putin y con Rusia, pero la diáspora hace su trabajo también, un momentico, pero también tiene que tomar en cuenta que nosotros somos un pueblo comprometido con el mundo occidental. Ahora, yendo al punto de Ucrania, si tú miras la historia de los últimos 4 siglos, especialmente cuando hubo la guerra de los 30 años, el conflicto de los 30 años, entre 1618 y 1648, que por cierto, en Westfalia es donde se firma el tratado que consagra el orden internacional europeo, así es, que es de donde emana el orden nuestro. Pues. El orden de lo que llaman los historiadores cuando nace la historia de las relaciones internacionales. Exactamente, o sea, porque ahí se reconocieron, bueno, y eso gracias a los europeos que lograron arrancarle al Sacro Imperio Romano y al papado, sí, arrancarle eso fue una de las conquistas más grandes. Mira, en ese orden y en las décadas posteriores, hasta llegar al siglo XIX, principio del siglo XX, Rusia siempre estuvo en todos los conflictos. Y en todo, o sea, Rusia inclusive en algunas oportunidades aportó soluciones. Los rusos sienten, de hecho, el zar de Rusia era primo del rey Jorge V. Yo lo sé, mi esposa cuando ve el documental me dice: oye, se parecen tanto, es verdad. Idéntico, pues. Y parece que jugaban a parecerse, y a vestirse igual. Exactamente, o sea, los rusos, las élites rusas, lo que pasa es que la única diferencia es que ellos son un precio euroasiático, pero la parte europea es la que ejerce la hegemonía y estuvieron más involucrados en su historia con Europa que con el Asia. O sea, Rusia en el Asia solamente a partir de los bolcheviques empieza a tener algún tipo de activismo, algún tipo de geopolítica. Los rusos han jugado roles
y roles no todos negativos. O sea, han sido parte de la historia de Europa, por lo menos los últimos 4 siglos, 5 siglos. Y los rusos piensan que los occidentales los maltratan, los humillan. O sea, siempre en Europa occidental se mira al lado de Rusia como la Rusia llena de ignorantes, llega de borrachos. O sea, esa matriz de opinión han llegado a causar un sentimiento contrario en la población rusa hacia el resto de Europa. No es que no quieren Europa, los rusos sí quieren Europa, porque se consideran parte de ella, al fin y al cabo. Pero yo creo que en general la geopolítica de Putin o me toman en cuenta por lo que hice y por lo que puedo hacer, o los desestabilizo, no los dejo tranquilos. Y a quien más le inyecta esa imagen y le proyecta esa imagen aparte de Ucrania es Alemania. O sea, la canciller alemana no haya que hacer con él. O sea, lo complace. No solamente la canciller alemana, sino que hay una situación que hace prácticamente imposible que usted, se lo digo yo aquí en Alemania, es imposible uno abrir el periódico un día en Alemania sin que el tema ruso esté en lo doméstico. Increíble. Tenemos, por ejemplo, algo que para mí es un escándalo absoluto, que es que el presidente de la principal empresa gasífera rusa en Alemania es nada más y nada menos que Gerhard Schröder, ex canciller socialdemócrata. Imagínate. Entonces, cuando yo veo a la izquierda llamando... Se perdió el audio. Ahora, aquí estamos. ¿Aló, no aló? sé qué pasó. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Lo perdió usted? Él lo tiene. Ajá. Tiene que aceptar, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Correcto. Cuando uno escucha entonces a la prensa, uno ve a la izquierda, a la socialdemocracia, diciendo que Donald Trump es el perro faldero de Putin, pero ve a un socialdemócrata como Gerhard Schröder siendo el representante de los intereses de la gasífera rusa en Alemania, y uno ve, y dice, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el principal opositor en estos momentos en los papeles de Putin sobreviva a un atentado gracias a que el gobierno alemán de esta señora tan denostada por tantos como Angela Merkel le haya dicho a Vladimir Putin: va saliendo un avión a buscar al señor Navalny para traerlo y tratarlo en una clínica en Berlín, señor Putin, saludos. Y no pasó nada y tuvieron que dejarlo venir. Y el señor se va a devolver, que es lo que tiene aquí a todo el mundo intrigado, lo que tiene aquí a todo el mundo alterado. Y dice, bueno, este señor sobrevive a un atentado y pretende devolverse a Rusia. Un patriota, sin duda, Navalny. Pero la vida política alemana, cotidiana, no se explica sin el tema ruso. Estamos hablando, además de eso, que es algo que bueno, uno lo ve inclusive en el ámbito académico. ¿Quiénes son mis compañeros de clase? Ucranianos, chechenos, azerbaiyanos, gente de Kazajstán, gente de Georgia, gente de toda esa Unión Soviética que se vino abajo y que terminó, al venirse abajo la Unión Soviética, huyendo de sus países hacia la Europa occidental para poder construir una vida distinta. Finalmente, profesor, ¿usted cree que este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, independientemente de los colores que tiene en este momento, ¿no, va para largo o es una escaramuza de corto alcance? No creo que sea una escaramuza, pero no es un conflicto que se puede mantener en el tiempo, porque ni los iraníes pueden ayudar a Armenia con provisiones permanentemente, ni los rusos pueden aportar un apoyo, porque los rusos tienen un problema grave. Su Producto Interno Bruto no ayuda.
su Producto Interno Bruto es igual al de Brasil o al de España o al de Italia. Eso no ayuda, menos de Italia, creo. Entonces, pero va a estar en stand-by. O sea, algo parecido está ocurriendo en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. Ahí hay como 3 millones de sirios opositores. ¿Qué va a hacer Assad con ellos? ¿Los va a matar? No los puede matar. Erdogan no los puede asimilar. Y los rusos no pueden colaborar con él porque ya hicieron bastante por Assad cuando destruyeron Alepo, los rusos. Entonces, donde yo veo esa crítica que se le hace, por ejemplo, volviendo al punto de Rusia y Europa. Mira, yo creo que la élite que está alrededor de Donald Trump le han recomendado el mejor camino de tratar a Putin. A Rusia no hay que tratarla como enemigo. Hay que lidiar con ella, no es fácil. El enemigo es el que pretende ser la otra superpotencia del mundo. Por eso el señor Obama, con su vicepresidente, que hoy aspira a ser presidente, atacan a Rusia como si Rusia fuera el gran peligro. ¿Qué va a hacer Rusia con su chatarra nuclear y con un Producto Interno Bruto que no llega a 3 trillones en inglés, 3 billones en español? ¿Qué van a hacer? No tienen fuerza. Sin embargo, el enemigo para ellos es Rusia, que no puede hacer mucho, excepto echar broma, como hace un sindicalero. Un sindicalero no tiene poder, pero echa broma. Pero sí, para ellos, China no es enemigo, no es adversario, es competidor. Pero competidor en unas condiciones demasiado desventajosas para Estados Unidos, para que tú veas que el progresismo, hoy la otra cara de la moneda, donde la primera cara es el totalitarismo. O sea, el totalitarismo y el progresismo se han convertido en las dos caras de una misma moneda. Sí. Entonces, ellos se entienden, atacan a Rusia cuando Rusia no puede hacer mucho, excepto tener un rolcito por aquí y uno por allá. No tiene poder, no tiene fuerza, pero eso sí, con eso le dicen a Trump que él es el perrito faldero de Putin. No lo es. Lo que él trata de hacer, y yo creo que en eso yo le doy la razón, no tenerlo de enemigo, porque de todas maneras no tiene fuerza para hacerlo. ¿Por qué crear un enemigo que no tiene fuerza para hacerlo? Y ni siquiera ha podido sostener la guerra al este de Ucrania. No puede. Y en Siria la tiene. Y fíjate que él se apoya mucho en su amistad, aunque sea entre comillas, con Israel, porque Israel lo ayuda para controlar movimientos terroristas en la región, que son también su problema. O sea que el papel de Putin es complejo, pero él lo ha manejado con cierta habilidad, pero Putin no es el enemigo de Occidente por excelencia. El enemigo de Occidente por excelencia es el Partido Comunista de China, que lo entienden de una vez por todas, el Partido Comunista de China. Ojalá al menos el electorado de los Estados Unidos lo entienda. Ellos son los que deben entenderlo en este momento. Profesor Elías Balián, ha sido un inmenso y grato momento esta conversación. Muchas gracias. Un abrazo. Sin duda alguna, el tema da para mucho. Son muchísimas las cosas que se podrían discutir. No es casual que el chavismo haya inscrito a Venezuela en el equipo de los malos, en el equipo de los tipos que andan haciendo la guerra, en el equipo de los tipos que andan destruyendo pueblos, matando poblaciones enteras, torturando gente. O sea, por la maleta se conoce al pasajero. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si te asocias con todos esos delincuentes internacionales, ¿qué podemos pensar de lo que quieres hacer tú con tu país? Está perfectamente claro que el tema de Armenia y Azerbaiyán tiene unas implicaciones globales de las cuales no escapa Venezuela. Pero también, y esto es algo que no podía dejar de decir, hay muchísimos venezolanos de origen armenio,
venezolanos que sus padres y sus abuelos llegaron a Venezuela huyendo de la desgraciada circunstancia del genocidio que en Armenia ejecutaron los turcos. Hay muchísimos venezolanos de origen armenio que tienen en el dolor familiar las anécdotas de todas las barbaridades que se vivieron. Y a muchos de ellos los escuchamos incluso explicando lo que para su familia significó el tener la nacionalidad armenia y solamente por eso ser objetivo de una matanza. Esas son cosas que tenemos que tener presente y que no podemos olvidar. Porque Venezuela, que es un país conformado por un gran número de migrantes, si le hubiésemos hecho caso a los cuentos de los italianos huyendo de las situaciones en su país, a los cuentos de los portugueses huyendo de las guerras en las cuales, de la guerra y de la dictadura y del hambre que la guerra y la dictadura dejaban, si hubiésemos escuchado los cuentos de los españoles que se vinieron por la guerra y por el hambre de la posguerra y por la dictadura, si hubiésemos escuchado los cuentos de toda esa gente que vino del Medio Oriente hastiada de las guerras intestinas, si hubiésemos escuchado los cuentos de los colombianos huyendo de la violencia en su país, del narcotráfico, de la pobreza, Venezuela no estaría donde está porque hubiésemos escarmentado en cabeza ajena. Yo no sé si el resto de Latinoamérica y del mundo va a escarmentar con el ejemplo venezolano, pero yo espero que al menos los venezolanos hayamos aprendido la lección. Gracias a todos por habernos acompañado. Regreso mañana. Chávez no, porque se murió. Hasta la próxima.